Estamos en un mundo al revés. O más bien, Milei vive en otro mundo, en un mundo paralelo, no tengo idea. ¿Por qué se lo digo? Porque el Congreso de Argentina, el Parlamento, resolvió aumentar las jubilaciones y Milei no está contento. Está enojado porque se está aumentando las jubilaciones y porque hay disposición de recursos para la discapacidad. Y el presidente de Argentina se enoja por esto y anuncia veto. Es un mundo al revés. Yo, un presidente de la República, creo que cuando se aumentan las pensiones de las personas adultos mayores que han dado su vida trabajando, debería estar contento. No, él está muy enojado. Él está muy enojado. Es increíble lo que a veces pasa. Y lo que está pasando más bien en Argentina. Eh, Saludo Hugo Varela, somos Sala de Prensa. Vamos a analizar esta noticia que ha sido calificada por este medio. Bueno, aquí está TN, acá tenemos BioBio, aquí también tenemos BBC, por ejemplo. Ha sido calificada la peor derrota parlamentaria de Jaime Milei. ¿Por qué el aumentar las pensiones de un grupo va a ser una derrota increíble? Por eso digo que estamos en el mundo al revés, pero así lo titula BBC. Y así lo vamos a titular también nosotros. Milei sufre dura derrota, Congreso aumentó las jubilaciones. Ahora, ¿se va a quedar ahí Milei? No, pues, va a luchar en contra de eso. Increíble. Y va a tratar de meterle un veto a este asunto, un veto presidencial, para que no se aumenten las pensiones, imagínense. ¿Qué dice esta nota? De la redacción de BBC News dice, este jueves el presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió su peor derrota parlamentaria desde que inició su campaña 2 años atrás. En medio de una turbulenta jornada, el Senado argentino aprobó 4 proyectos de ley que la Casa Rosada considera que ponen en peligro el equilibrio fiscal de una de las prioridades de Milei desde su posesión en diciembre del 2023. Las 4 leyes aprobadas que el mandatario libertario anunció que vetará incluyen un aumento del 7% en las pensiones, la expansión de beneficios para personas con discapacidad, el desbloqueo de fondos nacionales para que sean usados en las provincias y una serie de cambios en la distribución de cargas impositivas en la comercialización de combustibles. La reacción de Milei fue inmediata y contundente. Durante un evento en la Bolsa de Buenos Aires, el presidente señaló, vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, pero no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar, agregó. O sea, se lo va a llevar a tribunales de justicia. ¿Pueden creer ustedes un presidente que se niegue a que aumenten las pensiones de los jubilados? Yo lo digo evidentemente desde Chile, desde mi... Un profe mío hablaba de la carga ontogénica. Cuando hablamos de la carga ontogénica, hablamos de mi historia de vida, digamos. Yo lo digo desde mi historia de vida como chileno. Y aquí se peleó durante 20 años para que pudiera haber una reforma al sistema de pensiones y para que los abuelos, para que los adultos mayores, una vez jubilados a los 65 años, no tuvieran la obligación de irse a trabajar a vendiendo dulces en la calle o no tuvieran plata para comprarse sus remedios. Porque eso es lo que pasa en Chile. En Chile los adultos mayores, cuando jubilan, tienen que seguir trabajando, porque si no, no puede mantenerse con las pensiones que existen en nuestro país. A propósito de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente adulto mayor vemos en la calle sin tener que comer? ¿Cuánta gente adulto mayor vendiendo dulces en la calle para poder tener y poder comprarse un par de panes? Entonces, ¿cómo alguien podría estar en contra del aumento de las pensiones? Si hay que ajustarse el cinturón, ajustes en otras materias, ajustes en defensa, por ejemplo, o no, pero no en defensa no, porque están comprando aviones los argentinos. Pero plata no hay para los pensionados, pero sí plata hay para estos aviones de última generación que van a comprar. El mundo al revés, vuelvo a mi fraseo inicial, el mundo al revés.
Aún si de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda años en tratar y lo tratara en poco tiempo, aún así el daño que podría causar sería mínimo solo en una marcha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre, día en que se posiciona el nuevo Congreso, se las vamos a revertir en caso que tuviera éxito, lo cual la política del superávit fiscal es permanente. De acuerdo al propio Milei, si estas leyes se ejecutan, se observaría un aumento del 2,5% del gasto público, algo que va en contra de sus políticas de austeridad y superávit financiero. Pero otros funcionarios de su círculo fueron más allá y calificaron la decisión del Senado como un golpe institucional. Pero por favor, así como un golpe de Estado, pero institucional. Si se aumentó las pensiones nomás. Este revés político ocurre precisamente en un año electoral. El próximo octubre se llevará a cabo las elecciones legislativas de mitad de término, que determinará la suerte de la segunda parte del mandato de Milei hasta el año 2027. Y esto lo saben todos en el espectro político, desde los ámbitos más cercanos al Partido de la Libertad Avanza, al que pertenece Milei, como en la oposición, cercanos al histórico peronismo, incluidos los kirchneristas, y quienes fueron los promotores de estas 4 iniciativas. El partido oficialista es minoría dentro del Congreso y dependen de alianzas con otras fuerzas políticas como el PRO, por ejemplo, que lidera el expresidente Mauricio Macri, para sacar adelante sus iniciativas. Ojalá no reciban apoyo. Pero esto es clave para el gobierno, un buen resultado de las elecciones de medio término de octubre. Derrota histórica. Además de los 4 proyectos aprobados por el Senado este jueves, también la Cámara de Diputados rechazó el veto que el presidente le había impuesto a una serie de ayudas financieras para los damnificados de las inundaciones de Bahía Blanca, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, no sé, el presidente Milei pareciera ser un fundamentalista. Eh, Aquí tenemos damnificados de las inundaciones en Bahía Blanca, que fueron inundaciones muy graves, por supuesto, y hay muchos damnificados. Entonces se, se dispuso ayuda, una serie de ayudas financieras a estos damnificados. Y Milei vetó este tema. No, no, no. ¿Qué tenemos que andar ayudando a las personas damnificadas? Que se ayuden solas. Y vetó esta ayuda. Y la Cámara del Senado, o la Cámara de Diputados más bien, rechazó el veto del presidente. En marzo pasado allí murieron al menos 18 personas y más de 1.400 resultaron damnificados por torrenciales aguaceros. Sin embargo, el gobierno central bloqueó un paquete de ayudas financieras para salvar la crisis. A este hecho se suman otras medidas del gobierno de Milei que han causado roces con los gobernadores de las provincias, especialmente la de bloquear los pagos a la Oficina del Tesoro Nacional a los que tienen derecho los mandatarios provinciales. El distanciamiento quedó en evidencia este 9 de julio durante un evento en la ciudad de Tucumán para marcar las celebraciones por la independencia del país, claro, 25 de mayo. Allí se esperaba como es tradicional la presencia del presidente acompañado por los mandatarios locales. Sin embargo, Milei canceló su presencia pocas horas antes del evento. Ya, tanque y aviones, subtítulo BBC, ve un buen reportaje. Funcionario del gobierno como el jefe de gabinete, Guillermo Francos, considera que la oposición realizó un golpe institucional en el Senado y que la sesión no era válida, ya que no había sido convocada por la presidenta de la Cámara Alta, la vicepresidenta argentina Victoria Villarroel. Pero algunos productores de contenido muy cercanos al presidente, como Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y Franco Antunes, alias Fran Fijap, fueron más allá. Parisini publicó en su cuenta de Twitter los tanques a la calle, los strikers tipo de tanque por la 9 de julio. Ahora, Javeto, el momento ha llegado. Y añadió, Jave, pone un F-16 a sobrevolar el Congreso. A él se le sumó Antunes. Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. ¡Qué horror! El nivel, ni siquiera voy a seguir leyendo eso, porque el nivel de violencia política es un horror. TN dice, Milei confirmó que vetará aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. El presidente dio un discurso en la Bolsa de Comercio luego de que el Senado convirtiera en proyectos de ley, convirtiera en ley los proyectos cuestionados por su costo fiscal. Lo que pasó hoy es un acto de desesperación porque saben que en octubre vamos a arrasar, expresó.
No entiendo esa lógica, pero bueno, da lo mismo. En este sentido dijo Milei, ¿saben qué? Vamos a vetar. Si el veto se mantiene, no varía el gasto público. Habrá un poco de volatilidad mientras esto dure y se acabó. La otra alternativa es que no consigamos los números para defender el veto, porque el germen socialista avanza sobre el cerebro de la gente. Pero si el veto se cae, lo vamos a judicializar, o sea, va a los tribunales ordinarios. Qué terrible. Parlamento Argentina aprueba aumento de jubilaciones mientras Milei lo rechaza. Vamos a vetar. Qué terrible. El mundo al revés. El Congreso aprueba las jubilaciones para adultos mayores y para personas con discapacidad. Milei se enoja y dice que va a vetar. ¿Qué tal? Y aquí en Chile, bueno, son mundos muy distintos, pero aquí en Chile estuvimos 20 años peleando una reforma al sistema de pensiones que ni siquiera costó mucho. No, no gustó mucho. Costó mucho, pero no gustó mucho. Increíble, el mundo al revés con este presidente. Bien, te saludo, Gubarela Mora, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. Te invitamos a colaborar con nosotros. Háganse miembros del canal de YouTube, chiquillos, chiquillas, y también colaboren en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos vemos en el próximo despacho. Chao.